Tenemos solamente hasta las 7, entonces Oh, quisiera además ir yo soy una avanzando, ametralladora. porque después habrá una firma de libros. Entonces tenemos que suspender a las 7. Y por eso quería dar el salto a tu segundo proyecto No, vital. eso es fundamental. O sea, Intelectual. me he puesto a documentar la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente. Tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología, lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con Internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado, porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo. Y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Entonces, me di cuenta después de estudiar la historia de las drogas que me abrió la cabeza de mil maneras, porque yo no sabía al ponerme a estudiar esa historia qué había pasado y hasta qué punto nos habíamos metido en un delirio. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado 2 tomos, unas 700 páginas cada uno, y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido, pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. ¿Pero cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio. ¿Pero cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos sucesivos. Este, el otro, el otro, el otro, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Parece que es simplemente pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación, complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Justamente quería preguntarte, retrocediendo un tris al tema de las drogas, que es una temática, es decir, la defensa de la legalización de las drogas es una temática que desde el sentido común uno asocia con la izquierda o con posturas libertarias, anárquicas, mientras que la defensa de la propiedad privada también desde el sentido común se asocia con posturas más de derecha o liberales. ¿Tú crees que hay alguna contradicción entre ambas investigaciones? ¿Que has cambiado tu postura ideológica o que ha habido un eje a lo largo de toda tu obra? Esto es que me lleva muchas cosas, pero
Lo primero, el primer programa de la tele española, que acabó llevándome a la cárcel, pero donde se dijo esto de la prohibición es un disparate y no vamos a ninguna parte y lo único que hacemos es multiplicar los puntos de venta y multiplicar las personas abonadas a la coartada de soy un pobre pelele que vio pasar por ahí una papelina de esto o lo otro y ya quedó enganchada para siempre. Lo primero que encontré en Ibiza al volver, yo vivía entonces en Ibiza, con varios amigos que dijeron, tú eres un nazi, estás proponiendo que las drogas vuelvan a la farmacia, nosotros no somos capaces de controlarnos, ¿qué quieres? ¿Matarnos? ¿Llevarnos a Auschwitz? Esa fue la primera reacción que yo encontré al decir aquello. Bueno, pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación, pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente, por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España, pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Yo esto no lo entiendo, si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. ¿Saben ustedes lo que es el post-it? ¿No? Esa especie de colita. Ese señor es uno de los 10 más ricos del mundo. Bueno, esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo, aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos, se destaquen, esa movilidad les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. ¿Dónde está el origen de odio el mérito? En el Sermón de la Montaña. Benditos sean los pobres de espíritu, microneumas, es decir, alma pequeña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino.
El primer profeta de Israel, Amós, dice: malditos los que viven feliz y tranquilamente. Esa es la primera de las profecías de Amós. Una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil. Eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares. Pero aún así es mentira, puesto que lo que se crean son nomenclaturas feroces, como las vigentes todavía en Pyongyang o en La Habana, y no hay inmovilidad social. La inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales. Podemos quererla, pero no la vamos a conseguir jamás. Tenemos que, a mi juicio, mantener el coraje de amar lo real. Y lo real no es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto. Uno influye un poquito con la buena voluntad, el esfuerzo, pero más aún influye la suerte. Y el individuo siempre es muy poco. Nadie vale nada. Empezando, por supuesto, por yo mismo. Y sin embargo, en ese no valer, en ese no ser nada, somos los ladrillos del universo. El universo descansa sobre nuestras espaldas, aunque no somos nada, y desaparecemos como motas de polvo. Tenemos que tener el orgullo de saber que no somos nada. Pero a pesar de todo, ninguna cosa es más real que nosotros. Odiar la individualidad, que es lo que hacen todos los igualitarismos, es inútil. Pero además de inútil, implica unas operaciones de crueldad que la humanidad no estaba acostumbrada a presenciar. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. El ser humano es una criatura paradójica porque tiene la capacidad de imaginar el ideal, ¿no?, de fantasear con mundos perfectos, pero a la hora de la práctica, de llevar las cosas a buen puerto, suele fracasar de forma estrepitosa. Y sin embargo, nos dejamos tentar mucho por la irrealidad, tenemos apetito de irrealidad, nos encanta fantasear con mundos perfectos. La literatura está plagada de utopías, de sociedades idealizadas. ¿Cómo controlamos ese apetito de ficción, de irrealidad? Ya era hora que empezases a hablar. Y añado una pregunta más. No, añade un par de observaciones. No. Insisto, sí, tenemos un apetito insaciable de realidad. Sospecho que en las sociedades occidentales en las que ha triunfado la democracia y el comercio, las saciamos a través del arte. El arte nos permite penetrar en estos mundos perfectos y disfrutarlos y tener la ilusión de la perfección. La poesía quizás sea lo único perfecto que podemos hacer, y la música, la novela quizás, ¿no?, también. Pero ahora mi pregunta es para ti, porque queremos oírte a ti, no a mí, desde luego. Me pregunto si también el espacio de las drogas no nos permite como un pequeño escape a ese mundo de lo ideal, sabiendo que manteniendo los pies en la tierra. Bueno, es que no hay nada más natural y profundamente orgánico que la química.
O sea, las personas que hablan de paraísos artificiales no saben de lo que hablan, porque es que no hay nada menos artificial que la química, somos una bolsa química y muchas veces una mala noticia o una buena noticia induce reacciones químicas en nuestro cuerpo indiscernibles de las que produciría la ingesta de tal o cual fármaco. El apetito de irrealidad, eso es lo que es lo más interesante. Yo creo que el apetito de irrealidad es como la maldición de la libertad, es decir, como querer una libertad que no sea responsabilidad. En definitiva, es estar peleado con la lógica, es estar peleado con la coherencia. Finalmente, es decir, a mí no me han pedido nacer y hubiera preferido no nacer. Lo que pasa es que las personas no suelen llevar hasta este punto de coherencia sus posturas. Y si, por ejemplo, el uno decide hacerse cruzado antidroga, el otro decide hacerse cruzado anticapitalista o antimercado, y así pues se va prolongando y se va aliviando hasta cuando llegue lo que siempre tiene que llegar, porque eso sí que llega siempre, que es cuando el individuo reconoce su limitación, es decir, su finitud. Ahora, sobre esa finitud se crea el cosmos, sobre esa finitud se hace lo real. Si las únicas cosas infinitas que existen son los infinitos artificiales de la matemática, por ejemplo, el hecho de que una serie numeral no tiene término, o el infinito práctico, que es la libertad en acto. Por ejemplo, la sociedad comercial en comparación con la sociedad estamental. La sociedad de clases que quería superar Marx con esa incoherencia, es decir, que usted lo que quiere, una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil, donde la gente no vaya teniendo en función de suerte y capacidad unos distintos puestos, unos distintos rangos. Esto usted quiere acabar con esto. Bueno, claro, dices, pues bueno, yo quería un coronel, pero no me quiso él, dice el refrán español. No es más que un esfuerzo para que la voluntad se sobreponga a la inteligencia. Yo creo que la historia universal se puede concebir como el lento proceso donde la inteligencia se va sobreponiendo a la voluntad. La voluntad empieza con su ley del deseo, con el niño que llora nada más nacer e incluso se le da un golpe para que llore para estar seguro de que está vivo. Y entonces al llorar dice, yo quiero. ¿Pero qué quiere decir yo quiero? Pues tengo presente una ausencia. El deseo es presencia de una ausencia. Solo la inteligencia llega a poseer el objeto. La voluntad siempre se queda por debajo del objeto, o por lo menos si alcanza el abrazar al objeto es un abrazar temporal. En cambio, el abrazo de la inteligencia es, como conocimiento, como comprensión, ya idéntico a la realidad misma de las cosas. O sea, cuando entendemos, pasamos a ser exactamente lo que somos. Y ya no queremos, sino que somos. Este ideal de una sociedad igualitaria en donde los últimos serán los primeros, en donde no habrá clases, logró imponerse a la brava y no sin muchos muertos, no sin mucha hambre y sin mucha crueldad, por gran parte del planeta. Finalmente ha ido... Más de la mitad de la población del planeta era comunista en los años 60. Exactamente. Pero poco a poco se fue desmoronando, ¿no? Se fue desmoronando y el capitalismo y la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida. Y aún así, tú lo has dicho varias veces, no sentimos afecto por el capitalismo. Siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías...? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa, siempre la ha tenido, porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia, siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad, siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento, siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa.
El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores? Cosa curiosa. ¿Por qué no me han enseñado a usar las drogas y a saber qué son, en vez de a satanizarlas o a venerarlas, como William Burroughs o Billie Holiday o Charlie Parker? ¿Por qué? Pues por esto de que solemos preferir la irrealidad a la realidad. En definitiva, olvidarnos de que somos mortales, pero que en esa mortalidad está también el orgullo y la dignidad nuestra, sabiendo lo que nos espera a todos. A pesar de todo, intentamos ser dignos, intentamos saber, intentamos que la inteligencia sea superior al capricho. Parece que ya no me queda. Ah, sí, proletariado. Proletariado. La palabra proletariado. Proletarius eran los orgullosos hijos de la República Romana que la servían ingresando voluntariamente en las legiones. Ese es el sentido de la palabra, por ejemplo, en Tito Livio, o pues Virgilio, o en Horacio. Proletarius, proletario, viene de Sismondi, que era un economista competente y bondadoso, que hizo la primera crítica de la economía como mero aparato de oferta y producción, y empezó a ver todo el proceso económico desde el lado del consumo. Muy interesante, por cierto. Entonces Sismondi dijo que el mundo del trabajo se había convertido en un mundo de proletarios porque eran gentes que venían del campo y no tenían casa propia, no tenían capacitación profesional y tenían que emplearse como mano de obra inespecífica, muchas veces migrando en función de dónde se abrían las fábricas, aquí o allá. ¿Dónde están? Aún ahora, Colombia, que no se puede considerar el país más desarrollado del orbe, ¿hay algún proletario en Colombia? Uno, que no tenga aspiraciones, por ejemplo, a comprarse una casa a través de una hipoteca. Y sin embargo, el proletario de Marx es un individuo perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina, la palabra es exterminio, la palabra de Marx, extermina a todas las clases que no son la suya, será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los proletarios? ¿Por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? Porque estaba indignado, porque estaba furioso,
y porque no volcaba la furia sobre cosas tan evidentes como ¿por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. Ese caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste película. Me han pasado el fatídico Nos letrerito vamos. de los 5. Una última pregunta para cerrar y para adelantarme un poco en la materia hasta la última escena que cerrará este tercer volumen de tu monumental obra sobre la propiedad y el comercio. Que me contabas que va a ser la imagen, ese abrazo entre Hugo Chávez y Ahmadinejad. ¿Qué ves en ese abrazo para que sea la escena final de esta trilogía que te ha tomado 15 años y te tomará otro tanto? Bueno, Chávez es Christian Socialist, como por ejemplo J.K. Rowling, la que ha escrito lo de Harry Potter, como el señor Correa, el presidente de Ecuador, como Tony Blair, el ex premier inglés, como el fundador de la Primera Internacional, Howard Beazley. O sea, los Christian Socialists se dan un abrazo con los islámicos. ¡Ah, caramba! Esto es una novedad histórica importante. Hasta ahora se mataban, ahora se abrazan. ¿Cuál es la razón de que estos enemigos permanentes se abracen? Pues que tienen un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común? La libertad concreta, la sociedad comercial. Esa combinación de mérito y suerte donde vivimos. Muchísimas gracias, Antonio. Espero que el resto de tu estadía sea placentera.